Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sanidad Comportamental. Hoy estamos con Javier de la Plaza en su centro, el Centro Visual y del Desarrollo en la LIPA. Y gracias por invitarme. Gracias a ti por venir a hacer la entrevista. Bueno, viendo el centro, da que suponer que siempre has estado muy claro de lo que querías hacer. ¿Tú desde qué edad querías ser optometrista? Bueno, quiero ser optometrista desde hace mucho. Yo creo que recordar que fue en el año 1975, en el cual estaba yo en mi pupitre y abría y cerraba los ojos, y al abrir los ojos podía ver color, podía ver toda la imagen bien definida, el movimiento, y todo eso me parecía sorprendente, parecía algo mágico. Y hoy en día todavía me sorprende, sobre todo por la velocidad. Si lo hacemos la prueba, cualquier persona hace la prueba y abre los ojos y de repente tiene esa velocidad de procesamiento y de percepción, puede quedar igual de fascinado que quedé yo en ese momento, que era muy pequeño. Y ya decidí dedicarme a la parte de la visión Ujú. en ese momento. Y además, cuando eras pequeño tuviste un problema de ojo vago, ¿no? Que Sí. eso también, como gracias a que te trataron y que lo supieron solucionar, Ujú. también hizo que te apoyaras más en... Eso es, yo tuve un estrabismo de pequeño y ojo vago, entonces me hicieron una cirugía y me operaron en ese momento y me pusieron un parche. ¿Qué es lo que pasa? Que toda esa magia que había descubierto, porque claro, estamos hablando de 500 millones de años de evolución de lo que es el sistema visual, que nosotros lo hemos cogido de serie, ¿no? Y ya lo tenemos desde que nacemos, y es eso que me parecía tan mágico, de repente desapareció porque al ponerme el parche, claro, veía con el ojo malo. Ujú. Y con el ojo malo veía muy poco, no veía casi ni a la profesora, ¿no? Y entonces en ese momento, que era por aquel entonces, ¿no? Ese año, eh, pensé que de mayor lo que quería era buscar soluciones que fueran pues mucho menos agresivas para el niño, porque claro, al final sabía que podía haber otras cosas, ¿no? Que te taparan un ojo, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy en día, gracias a los avances que hay, pues tenemos tratamientos mucho mejores de los que había en aquella época. Luego, por este caso, luego tú te animaste a presentar una propuesta que te voy a preguntar más adelante. ¿Dónde estudiaste? Bueno, yo estudié, si nos referimos a la parte de optometría, hice la carrera en Alicante y luego después vine aquí a Madrid, empecé a trabajar en varios centros, ya buscando un poco ese camino de la rehabilitación visual. Y luego ya hice un máster de visión infantil con María Jesús Izquierdo. Y luego estuve también trabajando en varios centros hasta que ya en el año 2001, hace 23 años, monté Centro Visual y de Desarrollo. ¿En qué año te graduaste? Pues el año 90 y... mediados de los 90, Ah, 95, 96. sí, pero luego abriste el centro en 10 años así, vamos, que se te dio bien, que le trabajaste, te gustó el máster Sí, sí, y... sí. Bueno, lo que quería era coger experiencia primero, luego hacer el máster y seguir un poquito cogiendo experiencia en otros centros para tocar un poquito distintas áreas, el área de lentes de contacto, el área de visión infantil, un poco asentar un poco varias ramas para luego poder ayudar a los niños desde distintos puntos de vista. Ujú. En ocasiones hemos puesto lentes de contacto a bebés de 3 meses, pero pues necesitaba conocer un poco todas las áreas para poder ayudarles. ¿Y cuál fue el centro que más te gustó? El centro que más me gustó, esto es difícil porque, como digo, es que no eran todos de rehabilitación visual, ¿no? Claro, el área de lentes de contacto lo trabajé en una óptica muy antigua donde ponían lentes esclerales en su momento, que ahora también se llevan, ¿no? Pero en Ujú. su momento también se llevaban y ahí pude aprender muchísimo sobre ese área porque casi todos los pacientes, había muy pocos pacientes de lentes blandas, casi todos llevaban las lentes rígidas, PMMA y pues, reales antiguos. ¿Sabes qué pasa? Que a nivel de rehabilitación no estuve en centros muy concretos. Hubo un Olopsi en el que yo llevaba la rehabilitación, que era un chalet, y, y ese centro pues sí que me pudo, pero no hubo ninguno así concretamente de rehabilitación que me llamara la atención. ¿Y en qué momento te decidiste a montar este? Y eso, de que tú ya tenías claro que ibas a ser de rehabilitación visual, pero ¿cuál es el momento que dices, vale, yo creo que ya más o menos lo tengo claro, ya tengo que montarlo? Bueno, yo creo que desde el principio yo ya sabía que quería montar un centro.
pues mi madre me buscó un sitio, pero veía que no estaba preparado. Entonces, pues bueno, lo que hice fue eso, ir buscando sitios donde poder experimentar, donde coger experiencia y a partir de ahí montarlo, pero sí, desde pequeño ya lo sabía, o sea, tenía claro que iba a montar un centro. Tuve la suerte de tenerlo todo muy claro. Desde muy pequeño dedicarme a esto y luego, incluso desde pequeño yo ya sabía que en mi casa ya lo decía que iba a montar un centro, pero claro, cuando llegara el momento de estar preparado. Una pregunta que siempre me hago de cara al futuro, porque no sé si me gustaría abrir una óptica a mí, o un centro de terapia o de contactología, es ¿cuánto te costó a ti abrir el centro? ¿Cómo lo hiciste? Esto en un principio era una óptica ya, entonces, bueno, tienes que pagar un poco el fondo de comercio que llaman ahora. Creo que en el mundo de la óptica está lo que facturas en un año, pues el 0,6, del 0,6 al 0,9,6. O sea, un 60, perdón, un 90% de lo que facturas, ¿no? Mm. Pues bueno, ópticas así pequeñitas que puedan facturar, las que suenan en pesetas. Pero, eran pesetas, pero bueno, Bueno, de una imagínate que peseta, fueran 12.000 euros, pues estamos hablando de 120, 144.000 euros o lo que sea, tal, pues ahí se pagaban más o menos, eh, pues por aquel entonces se pagaba más bien el uno, lo que facturabas. la facturación de un año, ¡pum! Facturación de un año es lo que más o menos para gente para montar una óptica, ¿no? Ahora ya es menos, a lo mejor es, ya te digo, entre el 0,6 y el 0,9. Y luego está toda la maquinaria y todo eso, que también es bastante cara, porque solo la máquina para cortar los cristales está hablando de 40.000 euros. Y así con cada máquina. Un topógrafo para hacer las topografías que hemos hablado puede costar 10.000 euros, un autorrefractómetro otros 6.000, la toma de tensión ocular otros 6.000, 8.000. A cada maquinita cuesta un dinero. Entonces al final, y luego, claro, tienes que comprar todo el género, todas las gafas que a lo mejor estás hablando de otros 30.000 euros, entre una cosa y otra. Al final, pues sí, una óptica así de barrio, pues básicamente mínimo 200.000 euros o algo así, tienes que gastar. Mm. En aquella época había áticos por ese precio que los comprabas, los alquilabas por el mismo ese y a lo mejor era más fácil. Porque tú me preguntas un poco si tú lo podrías pensar en un momento. Pues, a ver, si tú puedes trabajar en un sitio y estar a gusto trabajando en algún sitio y tienes ese dinero, yo ahora mismo, si soy honesto contigo, te diría que es casi más viable comprarte un piso de ese dinero y alquilarlo y trabajar para alguien. A lo mejor es más productivo incluso que el montar un negocio a día de hoy. En mi época probablemente no. Por el tema de regulaciones también y todo, ¿no? Sí, por el tema de cada vez hay más gasto, cada vez hay más internet, cada vez hay muchas cosas que al final pues te dificultan un poco que tengas tanta productividad y que pagues realmente por un comercio el cual al final a lo mejor no le sacas todo el rendimiento que quieras, ¿no? Ujú. Otra de las cosas que diría a alguien que montara es que fuera el local suyo, fundamental. Que el local sea suyo, que la inversión esté ajustada a lo que realmente pueda. Y luego, pues, que es que todo está cambiando y todo cambia mucho y muy rápido. Entonces, pues no sabes exactamente dentro de unos años lo que va a pasar. Porque este local es tuyo. No, el local no es mío. Bueno, Entonces, por ahí, no sé si quieres que te pregunte el alquiler o no, eh, porque esto... bueno, los alquileres en Madrid en general no son alquileres baratos. No. Por eso las ópticas, por ejemplo, en pueblos y todo eso funcionan mucho mejor. Los locales son mucho más baratos, los alquileres son más baratos y las gafas al final cuestan lo mismo en un pueblo de Albacete o de Murcia o de donde sea, de toda España, que en Madrid. Al final, en Madrid lo que tenemos el problema es que las casas son muy caras, son muy caros y los alquileres son muy caros. A mis hijos, por ejemplo, no les he animado a que hagan óptica. Ujú. Ni les he animado a que hagan óptica y menos que siguieran aquí. O sea, en el caso de que me lo dijeran, les diría, te compro un local. Ujú. Porque al final yo por este local he pagado a lo mejor 400.000 euros en 20 y pico años Claro, ya sería y, tuyo.
y ya sería a lo mejor mío. Pues, lo que pasa es que cuando yo vine aquí y empecé, los precios estaban muy altos. La gente pedía 1 millón de euros por cualquier local. Ostras. Mm, Claro, en el 2000. sí. Fíjate, pues y luego fue la crisis de las .com y eso, que en teoría debería haber bajado un poco. Por ejemplo, la clínica esa que compramos nosotros, que fue por esas fechas, es verdad que era una clínica más grande y tal, y se pagaron 3 millones de euros por el local, de consultores oftálmicos ahí en Francisco Silvera. Pero esa clínica de quién es. Era de un oftalmólogo que luego se quedó con nosotros allí Ujú. y se pagaron 3 millones de euros. Así que vivirá bastante bien don Ángel. Y hemos hablado ahí un poquillo de, eso, de cómo llegaste hasta aquí, pero luego, ¿qué es lo que te hace seguir aquí día tras día? Bueno, hombre, la ilusión de los pacientes, de ayudar. Pues, siempre, de alguna manera, poder ayudar a nuestros pacientes y seguir trabajando en esa parte de los niños es la que más me ayuda. Lo que pasa es que, bueno, yo a mis pacientes en general, ya sean niños o no, los trato un poco como invitados. Pues cuando vienen a mi centro saben que vamos a charlar sobre el problema que tengan, que vamos a reír juntos, que me van a contar otras cosas de su vida. O sea, es un ambiente muy familiar. Siempre he huido de tratar a la gente, pues como muchas veces les tratamos por las prisas, por el tiempo. Entonces he preferido siempre disfrutar de mi trabajo hablando con ellos, riéndome con ellos. De alguna manera son más o menos medio amigos míos, mis Mm. pacientes, ¿no? De alguna manera todos se han ido haciendo con los años, se han acabado haciendo amigos míos, por lo cual les veo por la calle, les saludo. O sea, al final tenemos una relación mucho mayor a ese tipo de relación paciente y profesional que suele haber en general, ¿no? Pero no por culpa de nadie, sino por el propio tiempo que Mm. tiene la gente. Y además que cuando haces que el niño se ría más, que se abra más, es cuando más colaboran contigo, que si ya Sí, hombre, llegas eso desde luego, y sí. están de morros, ya te Es ponen muy de... difícil, claro, se cierran. Los niños hay que parar ahí y ponerles un vídeo de que les guste a veces para reconducirlos porque es difícil a veces que presten atención, ¿no? A esas edades. Y tú hablas mucho de rehabilitación visual, pero ¿eso qué tiene de distinto con terapia visual o es lo mismo? La llamo de esa manera porque cuando hablamos de rehabilitar, por ejemplo, un ojo vago o un estrabismo, me voy más a la parte de rehabilitación, porque estamos solucionando un problema funcional concreto y la palabra terapia como tal siempre ha sido definida, por lo menos en España, no en Estados Unidos, como algo para paliar síntomas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una insuficiencia de convergencia, voy a tener un poco parte de rehabilitación visual, porque voy a hacer que sus rectos medios converjan bien, pero también voy a tener parte de terapia visual porque voy a paliar sus síntomas, ¿no? Esa es un poco la diferencia que nos marca un poco el diccionario. Otra cosa es que nosotros en general en España llamamos terapia visual a rehabilitación visual, terapia, englobamos todo, ¿no? Y luego esto también te ha hecho crear como un protocolo de actuación a la hora de tratar, ¿no? Que es el póster que tenemos aquí atrás. Eso ¿No? es. ¿Nos lo puedes explicar un poco? Y los que lo vayan a ver en YouTube, le pongo la imagen y así lo ven. Y los que lo vayáis a escuchar en el podcast, pues luego os metéis en su centro y así lo veis. Bueno, yo desde hace varias décadas iba intentando enfocar un poco esta ayuda a los niños con problemas de aprendizaje. Entonces, bueno, en un principio los optometristas empezábamos a trabajar la parte visual sin trabajar la parte motora, sin trabajar la parte vestibular. Nos íbamos directamente a lo que hemos dicho antes, una insuficiencia de convergencia, y nos íbamos a tratar la insuficiencia de convergencia. Y lo que fuimos viendo a lo largo de los años es que sin un trabajo de base, de cimientos, de trabajar primero la parte motora, la parte vestibular primero, luego la parte motora, la parte de equilibrio y control postural, todas esas, lateralidad, ¿vale? Pues sin trabajar eso, nuestros tratamientos quedaban a veces salían muy bien, pero a veces nos quedábamos como a medias en resultados, ¿no? Y vimos que trabajando toda esa parte, pues obteníamos mucho mejores resultados. Entonces, intenté darle un poco de sentido a todo eso y con eso creé un método, que es el que tenemos que vas a poner la foto, en la cual es el método IDEAS Superbrain, Inteligencia y Desarrollo Evolutivo del Aprendizaje, que vemos aquí, que lo que tiene un poco de diferente, lo primero,
voy a levantar un poco para verlo, es que va por colores, desde los cinturones, como los cinturones de karate o de judo, desde el blanco hasta el negro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo primero es que los niños normalmente se cansan mucho. Ujú. Y encima, cuando le está haciendo un tratamiento, ellos no saben por dónde van. Es decir, cuánto me queda. Claro, ¿Vale? Es como cuando le llevas de viaje, playa, y de repente dicen, oye, papá, ¿cuánto queda para llegar? Y pues acabamos de salir, ¿no? Pues en este caso ellos tienen sus colores. Una pulserita blanca, amarilla, naranja. Y bueno, pues voy por el naranja. Se miran y dicen, vale, pues me quedan verde, azul, naranja. Voy por este, pues ya solo me queda uno. Ellos tienen esa parte, ¿no? Otra de las cosas que tenemos es que está todo organizado, las 60 habilidades que trabajamos a nivel de desarrollo evolutivo. Es decir, va todo ordenado según fue nuestra evolución. Y al trabajar de esa manera, pues estamos de alguna manera consiguiendo que el niño vaya sentando bien las bases. Es decir, por ejemplo, si queremos, no podemos hacer que un niño tenga un buen lenguaje si no le entra bien a nivel auditivo. ujú, ¿Vale? Trabajamos la vía de entrada, luego la vía de salida y de esa manera conseguimos el rendimiento que queremos. ¿Vale? Y tenemos un poco las partes del cerebro involucradas en cada habilidad y las 60 habilidades numeradas de todo lo que vamos trabajando. Cada una va sentándose sobre la anterior, ¿vale? Por eso es muy importante que no se salten etapas y no se salten ninguna de las habilidades. claro. Yo, por ejemplo, si no puedes empezar una habilidad si no tienes las bases de otra, porque no puedes tener, por ejemplo, una buena estereopsis, una buena visión en 3D, si no tienes una buena localización de dónde están tus ojos. Coordinación espacial, una buena coordinación binocular, si tenemos la línea media desorganizada, todas las habilidades van influyendo un poco en las otras. Qué bueno. Y además, este ha sido un proyecto que le has dedicado ahí mucho tiempo. Ha sido una apuesta muy valiente por su parte, porque, claro, tenía que dejar un poco de ver pacientes, de intentar pues, que vengan más a la clínica por hacer esto, que se ha centrado completamente. Y bueno, otro de los proyectos bonitos que tenías, o que hiciste anteriormente, fue el de que trataste de acabar con el ojo vago en España. Ese cómo Sí, fue. bueno, yo lo que buscaba era que todo niño menor de 5 años se le hiciera una revisión visual. Había muchos que no la tenían. Pero una revisión en profundidad. O Mm. sea, no No agudeza visual y ya está. A ver, tomar dime la de letra. lejos, tapar un ojo, tapar el otro y ver unas letritas, porque eso ya habían hecho muchos estudios que detectaba solo el 5% de los problemas visuales, un porcentaje muy Claro. pequeño. Se nos escapaban ahí muchos problemas, ¿no? Y entonces, bueno, lo planteé a nivel nacional. Lo que pasa es que lo planteé de manera altruista y claro, si toda la gente lo que quería era un rendimiento de algún tipo, ¿no? Y entonces, como no se pudo hacer por ese motivo, pues lo que hice fue ir a los colegios y estuve en 15 colegios, también fui a muchos centros de educación infantil, me mandaban niños, entonces vi aproximadamente en ese tiempo unos 3.000 niños y, y nada, muy bien, muy orgulloso de haber podido hacer eso porque detectamos muchísimos problemas visuales a cada clase que iba. A lo mejor había un par de niños que tenían más de 6 dioptrías y no estaban diagnosticados. Íbamos a Ujú. infantil, de 2 a 5 años más o menos, y la verdad es que muy contento por eso. A ver, lo que me sorprende sobre todo de este tema es que los padres en general muchas veces les llevamos a extraescolares, les llevamos a los partidos, y nos saltamos a veces las 4 revisiones fundamentales que hay que hacer en un niño, que es al nacer, al año, a los 3 y a los 5. Bueno, hay otra gente que dice pues a los 2 o a los 4, pero bueno, las 4 fundamentales y que al final vamos a ver un poco la parte de la visión, que es el 80% de la información que nos llega del exterior, y a nivel auditivo también las revisiones a partir de los 3 años que podemos hacerles, además de la que le hacen en el hospital, lógicamente, para que la vía esté bien. Y de esa manera, ese 80% más el 18%, tenemos controlado el 98% de la información que les entra en tiempo muy pequeño, porque una rehabilitación, una evaluación de un niño, tanto visual como auditiva, son a las media hora, Ujú. media hora de tu vida. Sí, o un Al poquito final más, son claro. 2 horas en 5 años lo que tienes que dedicar. Y con eso te quedas tranquilo de que está desarrollando Claro. buenas habilidades. Es que justo ayer iba en el metro con una señora que tenía baja visión y Ujú. pues, me puse a hablar con ella. Oye, ¿qué tienes? Y dice, pues yo es que tengo una enfermedad neurodegenerativa de los bastones. Y digo, ay, y hablando con ella y que se dio cuenta cuando se iba a sacar el carnet de conducir después de hacer el máster porque necesitaba el coche para atrás. Yo sabía que veía mal, pero siempre que iba bueno, ya decía al oculista, Eso siempre que es. iba al optometrista, pues
pues claro, como yo quería ser normal, pues hacía trampas, porque las letras no los veía bien, pero cuando te ponen la E con los huecos, pues yo los huecos sí que los podía Ajá. intuir. Entonces, siempre pasaba malamente, y de todas formas el optometrista no se quedaba conforme y como que me mandaba unas vitaminas, ahora mismo no sé qué me dijo, porque entre los dos en el metro tal y cual, pues tampoco no me lo puedo explicar muy bien porque también hace mucho tiempo. Y, y claro, y era, hasta que no me hicieron un examen, pues Un poco más que exhaustivo. tampoco fue una locura, lo que pasa que fue que no le dejaron ponerse los cuadrados, que eran letras, y ya vieron que tenía pues muy mala agudeza visual en lejos, y luego ya sí que fue a un hospital a hacerse pruebas de contraste y demás, y dijeron que se lo vieron muy rápido, pero claro, si esa chica o esa mujer se lo hubieran visto pues con 5 o 6 años, porque ya lo notaba desde muy pequeño, se lo Mm. hubieran diagnosticado bien y lo mismo podrían haber parado, Sí, parado a tiempo. una mejora del tratamiento, claro. La Eso. prevención es fundamental, es la mejor solución. En la mili, yo recuerdo en la mili cuando hacía las pruebas de vista, cuando llegué, que había muchos chicos de, pues mira, pues este no ve y ellos no lo sabían. Es que es fundamental. Nosotros en nuestras consultas diarias tenemos muchos padres, no voy a decir la mayoría, pero muchos padres que dicen, "Jo, si lo hubiera traído antes", pasa mucho, por ejemplo, con el Mm. control de miopía ahora mismo. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que es pequeño, que tiene, bueno, ahora tiene 17, 18 años, pero empezó, su padre tiene una graduación, que mi hermano tiene una graduación de 9 dioptrías de miopía elevada, por parte de su madre, su tía tiene 13 de miopía, y él empezó con 8 años con dioptría y media. Entonces, ¿qué hicimos? Apareció ya con la dioptría y media. Le pusimos las lentes de ortocar nocturnas y sigue con dioptría y media 10 años después de llevarlas. Así que está muy controlado. Y si nos lo hubiéramos puesto con esa genética que tenía, pues estaría ahora llegando a la miopía elevada, que a partir de ese ya sabemos que las patologías oculares incrementan muchísimo las posibilidades, ¿no? Con miopías elevadas. Justo te iba a preguntar, porque claro, si son 10 años sin corregir, fácilmente podría estar ya en 7 dioptrías. Fácilmente. Y luego, bueno, te iba a preguntar para que lo expliques tú, en vez de explicarlo yo, que es ¿por qué es tan importante corregir la miopía? Porque mucha gente dice, no, yo no voy a gastar 200 euros al año a lo mejor, que te puede costar unas lentillas blandas o lo que cueste la ortoca, porque si él quiere cuando sea mayor, pues que se opere y ya está. ¿Por qué es bueno hacer el Sabemos control de cuándo miopía en hacerlo. vez de esperar a eso? Bueno, nosotros, lo primero que hemos hecho con el control de miopía desde hace muchísimos años fue revisar a los niños desde muy pequeños. Con lo cual, si tú le has hecho esa revisión que hablábamos antes del año, bueno, al nacer, al año, a los 3 y a los 5 estás viendo la evolución. Es Ujú. súper importante porque ya si vemos que, imaginemos que al nacer tiene 5 dioptrías de hipermetropía, que es más o menos normal, al año tiene 2, a los 3 tiene cero y a los 5 nos encontramos que ya tiene menos 0,25, hay que tratarlo ya con 3, no hay que Ujú. esperar a los 5 a que tenga menos 0,25. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues en muchos tratamientos, pues ahora mismo tenemos, como hemos dicho, lentes blandas de control de miopía, lentes rígidas de control de miopía, tratamientos con atropina, oncológicos, tratamientos Cristales. combinados entre ellos, bifocales con prisma base nasal, que también pueden ir bien en esos primeros años donde lo de las lentes a lo mejor es un poquito más complejo. Entonces, sí que es importante, lo primero, lo que hemos dicho, la prevención. Una vez, si no hemos llegado a tiempo Mm. y ya tenemos la miopía, pues tenemos esos tratamientos que hemos dicho, pero lo fundamental es lo que hemos comentado antes. A partir de 2 dioptrías hay más probabilidades de tener patologías oculares, desprendimientos de retina, cataratas, etcétera. Pero si esto además nos pasa de 6 dioptrías, se multiplica mucho más, con lo cual el problema es mucho más grave. Entonces no podemos decir, bueno, pues ya le operaré cuando tenga 6 dioptrías o 7, porque ya es un ojo miope que tiene mucho más probabilidades de tener una patología ocular. Por eso es muy importante cogerlo a tiempo. Claro, es que justo es eso, porque ya no solo que el ojo crezca en dioptrías, que sí, sino que crece en tamaño. Que vino el otro día un padre, pues Mm. le dimos el precio y dice, bueno, pues cuando sea mayor que se opere. Y digo, bueno, pues que el ojo ha crecido, claro que también no sabía cómo decirlo un poco sin alarmar, pero luego la realidad, no sé cuántos años tenía el niño, 8 o 10, y tenía muchas, tenía 5 ya, o 3 y 5, no me acuerdo. Y le dije, a ver, es que cuanto más dioptrías, más riesgo tienes de desprendimiento de retina, de degeneración macular,
que todo esto, y claro, yo dice, bueno, sí, ahora se va a quedar ciego por tener miopía. Y ya tampoco me meto Sí, mucho. aprovechando que tenemos aquí un ojo, si lo ponemos de lado, lo que está haciendo el ojo es ir creciendo y nuestra retina es una telita, es un tejido que lógicamente pues se puede estirar un poco, pero no, según va creciendo el ojo, más se va a estirar, con lo cual cuanto más se estire, más débil va a ser. Por eso tiene las dificultades de que si tenemos una miopía elevada, todos los chicos que tenemos con miopía elevada tienen que estar haciendo revisiones oftalmológicas cada año, cada 2 años, simplemente por eso, porque su retina es muy, muy débil y puede Ujú. dar problemas. Y hablando de la retina, tú tuviste luego, por culpa de un accidente así más o menos tonto, un Ujú. desprendimiento de retina al acabar. Sí, justo al acabar la carrera, jugando un partido de fútbol, pues bueno, pues tuve esa incidencia, pues saltas a por un balón y yo intenté, como estaba el delantero delante mío y yo estaba de defensa, pues intenté valorar, según caíamos, hacia dónde mandaba el balón. Entonces yo abrí los ojos para estar atento cuando cayera y el delantero quitó la cabeza y entonces me dio en el ojo bueno. Entonces ahí traccionó la retina y me la machacó. Pero bueno, tuve la suerte de que un oftalmólogo, que desde aquí agradezco, Agustín Fonseca, que fue el jefe de servicio del Hospital de la Paz, de que me hizo una gran intervención y puedo tener una vista buena en el ojo. Bueno, Y además tuviste varias intervenciones, ¿no? sí, bueno, 3 intervenciones hizo. Porque que al final siempre que tienes que intervenir una vez más, es difícil. Bueno, estuve 3 meses en cama para que se reabsorbiera el líquido y bueno, pues allí estaba en mi casa, me leía en el periódico, en Marca por la mañana. Y bueno, fue hace mucho tiempo, entonces pues lo recuerdo con alegría, pero en el momento tenía mucho miedo, claro. Era algo bueno, yo me iba a dedicar a esto, acababa de terminar la carrera y mi padre, que para dejarse, me decía, voy a vender cupones y tal, en plan, pero bueno, No, fue, menos fue, mal que se solucionó además con lo profe del fútbol que eres, que ha habido buenos partidos estos días. y los he Que podido ver. menos mal. Y luego volviendo a tu consulta, ¿qué es el tipo de problema que más te suele venir? Pues bueno, este es un barrio donde hay gente mayor por un lado, entonces sí que hay bastante, como he comentado antes, degeneración macular, mucha persona que viene con cataratas incipientes o les comentamos un poquito que tienen que ir a hacerse la revisión ya para operarse y luego muchos niños, tanto por el tema de control de miopía, como el tema del ojo vago, de estrabismo, muchos seguimientos de niños con los que hemos hecho rehabilitación y siguen haciendo sus evaluaciones un poco para ver un poquito cómo van evolucionando. Ujú. Y cuál es el mayor reto que tienes así en tu día a día? ¿Qué es lo que dices? Aquí me tengo que poner más las pilas". Mm. Hombre, el reto como tal, muchas veces para mí más difícil son los niños con trastornos del desarrollo, porque es difícil sacarles información. Como es un niño de 3 años y en una situación normal y le puedes sacar más o menos la información que quieres. Incluso coges a niños de población especial de algún tipo en los cuales más o menos le puedes sacar la información, pero hay veces que hay niños que tienen un trastorno del desarrollo en el cual no prestan atención en casi ningún momento y están todo el rato moviéndose y ahí es más difícil. Ese es uno de los retos más Ujú, complicados. Y luego comentas a los padres, porque claro, al final los padres te dicen, pero ¿qué le pasa o qué tiene? Y eso también es complicado porque no es fácil. Muchas veces estos niños los evalúan en los hospitales y los metemos un poco en el cajón desastre de, bueno, pues un trastorno del espectro autista, un tal, pero sabemos todos que se nos queda ahí una laguna de poder expresar más y sobre todo de poder actuar ujú. con ellos mejor. Que al mínimo problema sí que se escapa un poquillo ya es también TDA. Claro, no es fácil. Yo siempre he comentado que antes de diagnosticar, porque los estudios que han hecho muchas veces de trastornos de por déficit de atención, siempre comentaba, pues el 40% son erróneos, en otro estudio el 50%, en otro el 30%. Ujú, Siempre se les escapaban muchos niños que realmente no tenían ese trastorno y estaban ahí metidos, ¿no? Y entonces yo siempre he comentado que antes de hacer una valoración de este tipo de niños, nos los envíen a los terapeutas comportamentales para que trabajemos con ellos. Porque muchos de ellos cambian radicalmente.
Estamos trabajando con ellos 6 meses, un año, y tenemos otro niño totalmente distinto. Con lo cual, pues, si volvieran allí a hacerse las pruebas de nuevo, dirían, este niño no tiene ningún trastorno de ningún tipo. ¿Vale? Por eso siempre comento que es importante intentar trabajar con ellos desde, como hemos dicho, desde la base y a partir de ahí que vuelvan y si realmente siguen con ese trastorno, pues fenomenal. Pero ya te digo que evitaríamos mucha problemática con eso. ¿Y cómo haces como optometrista, cómo trabajas con esos niños? Con los niños de, Sí, con trastornos del desarrollo, sí. hombre, el problema de esos niños es que muchas veces no consigues el resultado que tú realmente quieres conseguir. Es decir, que ser muy honesto con los padres, porque normalmente ya ves al niño y casi siempre dices, bueno, este va a ir como un tiro o este voy a trabajar mucho y voy a conseguir pocos resultados. Y eso es lo que tenemos que comentar. Tenemos niños con parálisis cerebral que a veces le decimos, pues mira, a lo mejor conseguimos que empiece a seguir una luz, a ver tu cara a lo mejor y sonreír, que a lo mejor para ti es un hito importante, pero de eso lleva mucho trabajo y al final tenemos que ser honestos con ellos y decirles, a lo mejor vas a trabajar mucho y vas a conseguir un pequeño paso. Ujú, Y yo normalmente cuando viene alguien a mi consulta intento, si viene una mujer mayor, me imagino que es mi madre. Y ujú, digo, pues, ¿qué haría si es mi madre? Si viene una persona de mi edad, digo, imagínate que es mi hermano. ¿Qué haría si es mi hermano? ¿Qué tratamiento le daría? O si es un niño, es un hijo mío, me lo imagino, ¿no? Es como si yo me sentara en el propio sillón y dijera, ¿qué haría? ¿Qué tratamiento le daría si fuera yo el que estoy sentado ahí? Y eso sí que es muy importante, intentar ser honestos con ellos porque no les podemos prometer algo ujú. que al final no podamos cumplir. Pero cómo, y luego cómo es la terapia, cómo lo planteas tú Pero bueno, primero hacemos una valoración, y ya sabemos que en la optometría comportamental hacemos valoraciones Ujú, muy completas, ¿no? Porque tenemos que ver un poco todas esas habilidades que hemos dicho, si no las 60 habilidades, por lo menos un gran número de ellas, ¿no? Y a partir de ahí hay que valorar realmente qué habilidades están en su norma y qué habilidades están deficitarias y normalmente pues empezamos a trabajar las deficitarias y con el orden que hemos establecido, asentando pequeñas bases de los cimientos, ¿no? De su desarrollo y a partir de ahí pues vamos subiendo un poquito, como en este caso cinturones, otros optometristas pues lo hacen más o menos parecido, pero con los cinturones pues asentando un poco, porque claro, siempre estamos, ¿qué va antes? ¿La audición, la visión, la motor? Hombre, ya sabemos que lo motor va antes y lo que hay que hacer es seguir un poco los hitos evolutivos que hace un niño. Un ujú. niño empieza viendo muy poquito, empieza escuchando muy poquito y lo que hace al principio es moverse y el motor a partir de eso motor vamos construyendo otras. Que Pues había, empezamos por ahí, por esas fases. había una charla muy interesante en el CD que era sobre eso, que era Mm, la visión viene a partir de que empieza a haber desarrollo motor, que si mm, no, no te desarrollas. Y luego también la que dijo Jordi de Sena, de mm. que ¿cómo era? Que las vías del lenguaje utilizaban las vías auditivas. Primero escuchas y ya entiendes un poco la gramática, el vocabulario y demás, y luego cuando lees utilizas las mismas vías que ya tienes para la audición para eso, pero claro, no puedes tampoco leer si no tienes, si no Claro, ves. Se eso es. junta, es que al final el cerebro es súper complicado. Mm. Y antes habías dicho también, bueno, optometrista comportamental, optometrista funcional. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Porque mañana a lo mejor hago una entrevista a uno funcional y va a ver, Bueno, me va a meter caña, pero bueno. bueno, a ver, en realidad casi todos venimos un poco de lo funcional, porque es lo que he comentado antes. Lo que hacíamos era trabajar más el ojo un poco apartado de lo que era el cuerpo, ¿no? Y entonces pues decíamos, pues tiene, ¿qué hemos dicho? Un exceso de convergencia, vamos a relajar un poco la musculatura de los ojos. Y lo que hicimos con el tema del comportamiento es valorar un poco, porque es optometría del desarrollo y el comportamiento. Entonces decíamos, a ver, vamos a ver, tiene esto, le viene por un tema de desarrollo, le influye en su comportamiento, o sea, estamos ahí trabajando con esos bloques, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay algo de desarrollo que le esté afectando y vamos a solucionar primero eso del desarrollo y luego a partir de ahí veremos si se soluciona su problema y su comportamiento es otro, Ujú. pero siguiendo esa línea, ¿vale? Continuista y viendo la visión como algo integrado en los otros sentidos. Al final nosotros
tenemos áreas en el cerebro que lo que hacen es asociar lo que escuchamos con lo que vemos. No podemos coger y decir, la visión. No, es que no Claro. funciona así. Además, justo lo que acabas de decir, que no es tal cual. Nosotros, además, por mucho campo de visión que tengamos, nosotros realmente estamos viendo a lo que le prestamos atención. Y tu atención viene de tus emociones pasadas. Pues yo que sé, imagínate que alguien pues yo que sé, que abre una puerta, pues si nos va la atención ahí y miramos a la puerta. No sé si aquí hay una máquina, un peluche o lo que hay. Yo estoy mirando eso. Y eso es muy importante como ver a toda la persona en su En su conjunto conjunto. y no quedarnos solo con... Estudiarlo de manera global. Y antes nos quedábamos en lo funcional, nos quedábamos muchas veces en la parte visual, y al final lo que vemos es que hay que trabajarlo todo en conjunto y con el orden que decía. Entonces, desde lo funcional muchas veces pues, nos saltábamos lo vestibular. Lo vestibular es la base de la organización de la visión. Ujú. Al final, los conductos semicirculares, cada par está relacionado con los músculos extraoculares. Si nosotros no tenemos un sistema vestibular bueno, difícilmente podemos organizar nuestro sistema visual motor. Pues no sabía que se van sincronizados los... Sí, sí, totalmente sincronizados. Si yo, por ejemplo, hago este giro de cabeza, tengo que compensarlo. ¿Qué Es verdad, sí. claro, qué hacen los conductos semicirculares? Que el líquido se ha movido en la dirección concreta y le manda la información a los otros músculos para que mis Para que mis ojos. ojos se queden en el Claro, y sitio. cada oído con su ojo. Este va a ciclar y este va a hacer ciclovisión. Sí. Pues es verdad que sí. Me acuerdo cuando estudiamos los movimientos que hay, pues creo que lo dijo mi profesora en la charla que dio, que hay movimientos oculovestibulares, que son esos movimientos de la cabeza, pues que no pierdas la fijación, por mucho que muevas, que los ojos siempre estén mirando al mismo sitio. Bueno, pues es el oído el que te está indicando dónde estás moviendo la cabeza y dónde tiene a qué músculo llevar información Ujú. para activarlo. Qué bueno. Luego, aparte de tu labor aquí como pues de rehabilitador visual y todo, también haces un poco labor como docente, entre comillas, porque al final hay gente de la Complutense que viene aquí cuando está en cuarto, que tenemos que coger las prácticas, pues en mi caso yo caí en otro lado, pero por ejemplo tengo un amigo que sí que está haciendo aquí prácticas. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, a mí me encanta. A mí, o sea, me encanta, pero porque me encanta. Yo soy muy social. Entonces a mí me gusta gente que venga y encima gente joven, pues realmente cuando más joven más alegría tenéis también, porque cuando la gente se va haciendo más mayor, pues va perdiendo un poco esa ilusión, esa. Entonces, bueno, a nosotros nos vienen desde de aquí, desde que abrimos y en otros sitios donde yo he estado trabajando, venían también chicos a hacer las prácticas, pues esto viene yo creo que de hace muchos años. Yo en Alicante no hicimos ese tipo de prácticas, pero aquí en Madrid no sé desde hace cuánto se hace, desde hace cuánto tiempo, pero nos vienen desde muchas universidades, hemos llegado a tener hasta 4 personas a la vez. Cuatro Venían de personas. la Europea, venían también de auxiliares de óptica de la Paloma, venían de la Complu y creo que de otra universidad, no sé, pero hay momentos que teníamos hasta 4. Era muy curioso. Que cuatro aquí, porque es verdad que el centro está muy bien para hacerlo, pues tiene la zona de terapia, un gabinete. Claro, a lo mejor uno estaba, los auxiliares estaban más en la zona de taller, otro a lo Mm, mejor le gustaba más, a lo mejor las lentes de contacto estaban en el gabinete más, otro le gustaba más la terapia estaba aquí, o sea, cada uno se iba distribuyendo un poco la zona Ay, como le gustaba. me hace mucha gracia lo que me dijiste, bueno, voy a decir el nombre por si acaso no quiere, mi amigo que dijo, oh, Javier, es que aquí no viene ninguno con dos dioptrías de miopía, todos tienen cosas raras. Sí. Sí, la verdad es que yo no sé si es que también no nos mandan, porque a veces nos dicen en los hospitales que dicen, pues ve allí y tal, porque y sobre todo nos vamos quedando con toda la gente que le hemos ido descubriendo cosas un poco especiales. Entonces eso ya se han quedado con nosotros siempre y al final, pues mira, el otro día, por ejemplo, vinieron dos padres con una niña que a los 4 años empezó a tener dolores de cabeza. Y entonces, bueno, fíjate que los 4 años es cuando empieza a ver más de cerca y tal. Y entonces había ido a varios hospitales, a varios centros, y no le sacaban nada y lo que le daban era medicación, pastillas para el dolor de cabeza. Entonces, hace 6 meses vino aquí, después de 12 años tomando pastillas, tiene 16 años ahora. Y entonces le hicimos un examen, como decimos, hay que hacer exámenes un poco exhaustivos, no vale las letritas, no vale una nada, hay que mirar un poquito más allá y sobre todo cuando ya ha tenido tanto recorrido la niña.
visto en muchos sitios, tiene que tener algo distinto, ¿no? Y entonces lo que tenía era una disfunción vertical, tenía una pequeña vertical de una dioptría, es decir, estamos hablando de que medio centímetro cuando está leyendo de una línea más alta respecto al otro ojo. Tiene una visión de un ojo y medio centímetro más alta. Eso es lo que le está dando dolor de cabeza. Le pusimos un pequeño prisma en su gafa, que no se nota ni nada, pues, el prisma que va incorporado en el cristal. Y lleva 6 meses sin dolor de cabeza, sin pastilla, feliz de la vida y vinieron a decirnos, "Jo, qué alegría que pudieras descubrir eso, pues que a este ritmo iba a estar tomando para toda su vida, ¿no?". Claro, sí, sí. Oye, sí, sí, por eso la importancia de hacer una buena revisión, que algo que para ti, pues, que para mí en el futuro también lo sea, pues tan sencillo como, pues tiene esto, le pongo tal, arreglado, y 12 años ha estado tomando pastillas, pues ya, Hay que tomarse solucionado. su tiempo, además de conocer un poco esos casos, escuchar sus necesidades. Lo que decía antes, sentarnos donde están ellos y decir, esta niña lleva tomando 12 años pastillas, algo tiene que tener Ujú. y le duele la cabeza siempre, hay que buscar algo. Y encima además muchas veces sabemos que es visual, porque a lo mejor está en verano y tiene mucho menos dolor de cabeza, que está leyendo menos. Pues hay que indagar hasta encontrarlo y poder solucionarlo. Porque también es curioso que con 12 años, no, con 16 años, que lleva ya 12 años con dolores de cabeza, que tenía una hiperdesviación, ¿no? Sí, Entiendo que nadie como, la haya descubierto. que eso, que además tenía una desviación que no suprimiera, que no... No, porque es pequeñita. Bueno, es una dioptría prismática, muy Ya, es poquito. que no es nada, un micro extraño. Joder, no, pues, No llegaba a suprimir, lo que hacía era pues, solapar. Ella, de alguna manera, lo que estaba haciendo ya es fusionarlo. Pero claro, todo el día haciendo esfuerzo, ¿qué es lo que pasaba? Pues cuando lleva 3 horas, o bien, pero cuando lleva 8 horas, y más ahora los niños de ahora, que están estudiando, salen de estudiar y se ponen a ver el móvil, luego vuelven a estudiar, luego miran la tele y luego otra vez una serie en el iPad, pues claro, al final eso les saturaba a ellos. ¿cuál es el último curso así que has Bueno, hecho? el último es el curso de hemos estado ahora en el Congreso, que ha sido este año en Madrid. Bueno, he tenido la suerte de ir a casi todos los que han hecho. Bueno, han hecho ya creo que el octavo, o así, no, No lo sé, no sé, un ahí me montón. pillas. Y bueno, pues muy bien, la verdad es que contento porque ves a la gente, que lo vemos cada 2 años. Y luego, pues en realidad, cursos prácticamente estás casi siempre haciendo algún curso o leyendo algún libro, tomando información, sobre todo para terminar el póster, pues he estado desde verano 6 horas al día estudiando. Dios, un montón. Sí, Es que claro, yo ha sido cuando, bastante duro, ¿sí? Pero bueno, bien. me acuerdo cuando lo enseñaste que digo, jolín, si se parece a las clases de Pilar de Ah, de neuro que Pilar tengo Neus, aquí. sí, 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 sí. Digo, vamos, con las vías y Sí, todo. sí, ha sido, pero bueno, muy bien, muy contento por poder, porque a ver, al final el método pues lo llevamos haciendo con sus ejercicios, cada habilidad tiene un montón de ejercicios, tiene sus vídeos grabados de cómo se hacen los ejercicios y eso lleva muchísimo tiempo, que lo hemos ido haciendo a lo largo de muchos años, pero quería llegar al congreso con el póster terminado y desde verano pues dije, venga, vamos a dedicarle El, ahora el con- último sprint. el congreso fue en febrero, ¿no? ¿O cuándo fue? De febrero a marzo, Bueno, vale, sí, pero febrero, marzo, febrero. febrero a marzo, sí, Que parece que es como el último sprint de que el típico que das de un examen de 2 semanas. Bueno, o aquí habrá mucha gente del día de antes, pero no, no, un último sprint de 5 o 6 meses, Bueno, al final tenía 6 horas que al día. coger cada habilidad y meterme en profundidad en ellas. La verdad es que me ha encantado porque he aprendido muchísimas cosas. Y una de las que he aprendido es lo que comentaba antes, de los 500 millones de años de evolución. He aprendido a dar gracias por valorar un poco lo que traemos de ser. O sea, he podido ver un poco la evolución humana, cómo ha ido y, por ejemplo, lo que decíamos antes de la visión. Ah, es que las baterías captaban luz hace 500 millones de años y ahora tenemos un sistema visual increíble que puede ver 1 millón de gamas de colores, que todo ese tipo de cambio nosotros lo traemos de serie, o sea, no sabemos la suerte que tenemos. Ah, es increíble. Y a nivel auditivo, pues el Homo habilis empezó a emitir sonidos que, bueno, alguien podría venir a entender. Al final, pues claro, aparecía por ahí
un depredador y a lo mejor emitía un sonido distinto. De ahí al lenguaje que tenemos ahora, a poder disfrutar por ejemplo, sin ir más lejos de la música, de escuchar música, de escuchar a la gente expresarse. Todo eso es una maravilla que muchas veces no la tenemos en cuenta porque como viene dada, pues ya salimos con ella y decimos, oye, pues mira, es que hablamos, ya es que hablamos. Esto lleva un esfuerzo infinito que han hecho durante un montón de de millones de años de años. evolución. Pues me parece súper curioso. A mí siempre me ha integrado una IA, me ha dado mucha curiosidad desde, porque claro, el ojo no coge y aparece así, ah, toma, un ojo, ya está, ¿no? Que es lo que tú dices, que empiezan primero bacterias que perciben luz o que no, luego que perciben un poco más de intensidad o no, luego la dirección. Entonces, ahí, justo en el doctor hubo una charla de Salazar, que es ¿Mm? profesor en la Complutense, que yo me acuerdo cuando yo estaba en clase, pues que tampoco me interesan tanto y cuando vi la exposición dije, jolín, es que la clase de Salazar que más me ha gustado y era de la evolución del ojo. Y luego lo del lenguaje, claro, yo ahí no he dado nada o casi nada de audio. Entonces, pero es verdad que es súper llamativo que tú no empiezas a hablar así como así, que al principio serían unos sonidos, tú entenderías una cosa, tampoco creo que tuviéramos esa resolución auditiva que tenemos ahora. Sí, sí, ya lo habló en el Congreso Jordi también. Jordi, que comentaba que, claro, que tenemos 28 fonemas y hasta que se llega a organizar todo eso, pues hay mucho esfuerzo detrás, muchos millones de años de evolución, de trabajo en silencio que nosotros hemos podido coger así ya, la suerte que lo hemos cogido ya todo preparado, todo hecho. Me resulta muy curioso que al final, como personal sanitario, parece que solo hacemos una cosa, pero ya hemos hablado, pues, de trabajo en conjunto con los oftalmólogos cuando el desprendimiento de retina, con Jordi, que con todo el tema ese de la visión. ¿Con cuál es el profesional sanitario con el que más trabajas? ¿Con qué grupo sanitario te metiste? Bueno, pues a ver, sobre todo con oftalmólogos, por lo que hemos dicho que viene mucha gente mayor. Entonces, pues, bueno, trabajamos con fisioterapeutas todo el tema motor, demás. Trabajamos con psicólogos mucho también, porque claro, nosotros, por ejemplo, con el ojo, a través del ojo podemos ver, por ejemplo, síndrome de estrés, qué es lo que pasa cuando un niño tiene un problema emocional. Los campos se reducen, ya lo podemos detectar. La estereosis suele bajar, la agudeza visual suele bajar. Entonces, cuando vemos esos signos, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos salta la alerta. A nivel auditivo, pues ya sabemos que tiene la frecuencia 6000 en pico bajo y 8000 sube arriba. Entonces, tenemos señales de alarma que nos dicen que ese niño a nivel emocional está mal y entonces lo derivamos a un psicoterapeuta, a un psicólogo, o si es caso es muy extremo, pues a un psiquiatra o lo que sea, pero bueno, directamente al psicólogo y ellos ya directamente le pueden enviar. Pues me parece súper importante esto que acabas de decir, porque es verdad que en los últimos así podcasts que he hecho, que en todas las profesiones como intentamos ver al paciente de una forma más global, pero eso también no quiere decir que tú vayas a atender a cualquier tipo de paciente, que como bien has dicho, si tú ves unos signos de alerta de pues eso, síndrome de estrés, pues coges y lo derivas, tampoco te lo quedas, algo que no te toca. Que es muy importante esa labor en conjunto. Esto sé que no es mío, te lo derivo. Esto sabes que le puedo ayudar yo, pues lo ayudo yo. Sí, ese trabajo en paralelo está muy bien y además hay ocasiones en las que valoras si es más importante mandarlo directamente al psicólogo o seguir trabajando tú, o porque a veces que se saturan los niños. Le digo, bueno, mira, le voy a mandar Claro, claro. allí, que él trabaje un poco con él, cuando esté un poquito mejor y ya esté más equilibrado, pues sigo yo trabajando con él. Siempre valoramos un poquillo a ver en qué punto está. Igual con los reflejos primitivos, que a veces los ves activos y dices, pues mira, a lo mejor en vez de empezar terapia ya, mandamos primero a reflejos primitivos y cuando ya se estabilicen, pues vemos o uno de dos ha mejorado mucho y no necesita a lo mejor ni terapia, o ya ha mejorado lo suficiente para poder empezar con terapia que sea efectivo, no empezar terapia así como así, que vas a estar el doble, el triple de tiempo para conseguir la mitad y que luego, al final la gente tampoco es tonta y dice, pues no va a servir. Es muy importante. Los reflejos primitivos al final son una mochila que si no los han inhibido en el momento que les toca, pues van cargando con ella siempre. Entonces es fundamental que se evalúen y que se traten para liberarles de esa pequeña carga que tienen. Y que encima nos va a fastidiar un poquito cuando lleguen a otras partes que trabajemos. Te lo pregunto también por esto. ¿Has hecho tú algún estudio clínico? Porque a lo mejor el del ojo vago, que estuviste en tantos colegios y viendo a tantos niños, a tantas personas,
Bueno, aquí lo que hemos hecho, bueno, hemos hecho algunos estudios, pero hicimos un estudio del tema de tensión ocular en su día, hicimos un estudio, cuando Celia, mi compañera, estuvo haciendo el máster de neuropsicología, estuvimos trabajando con niños con insuficiencia de convergencia y hicimos un trabajo también que además relacionaba, interrelacionaba la insuficiencia de convergencia con la velocidad lectora y la comprensión lectora y nos dio una evidencia también importante de esta relación. ¿Vale? Al final hay muchas disfunciones visuales como esta, ¿no? Que luego en este estudio confirmas un poquito que están dando ese tipo de problemática y que encima son muy fáciles de observar. Son una insuficiencia de convergencia, haciéndole un PPC, un Sí, intento sí. próximo de convergencia, lo estás viendo, lo puede hacer prácticamente cualquier profesional. O sea, un profesor en clase les puede hacer un PPC simplemente y derivarlo, y ver que el niño no converge y decir, bueno, pues le derivo. Algo muy sencillo, muy rápido, o el mismo enfermero o enfermera que tengan en los colegios les puede hacer 4 o 5 pruebas muy básicas que simplemente con ellas ya detectan que hay algo fuera de la norma, nos lo mandan o lo mandan al especialista que tengan que enviarlo y solucionarlo, ¿no? Pues sí que es verdad que lo que pasa es que a nosotros nos da poquito tiempo, porque estamos siempre muy liados a meternos en el tema de la investigación y lo que hacemos es más leer y de vez en cuando hacemos algún estudio, pues fenomenal, pero es verdad que da poquito tiempo. Porque es verdad que antes erais más personas porque hay mucha carga de trabajo, que no sé cuánto antes que has llegado a estar hasta con 4 estudiantes que venían aquí de cada uno Cuatro de su... estudiantes y 4 personas trabajando. y otros cuatro trabajando, como que al final muchísima Ahora gente. estamos dos trabajando y algún estudiante también que viene de refuerzo. Bueno, al final también es verdad que con el tiempo optas por lo que hemos dicho antes, trabajar con los pacientes con tiempo, no dedicarles más tiempo, porque cuanto más pacientes a veces tienes, menos tiempo tienes para dedicarles a ellos. Y yo me tomo el trabajo como algo, como he dicho, como algo profesional, por un lado, como un hobby también, porque me gusta. Y luego lo que no quiero es dar peores tratamientos por meter más gente. Bueno, te quería preguntar, claro, tú ya llevas 22, 23 años con tu propio centro, más otros aproximadamente 10 que estuviste en otros centros también trabajando. ¿Qué crees que es lo que más ha cambiado durante este tiempo en el mundo de la optometría? Bueno, pues han cambiado muchas cosas, pero hoy en día, por ejemplo, hay mucha tecnología, cosa que antes no había. Yo recuerdo que nosotros detectábamos, por ejemplo, el tema del queratocono, que era muy típico. Antiguamente lo detectábamos muy pocos. Sin Ujú. embargo, ahora pones un queratómetro, haces la foto, queratocono. Ya, de alguna manera, ya la máquina ya te ha dado un diagnóstico rápido y además de que se ve el dibujo del queratocono. Por ejemplo, el tema que hablábamos antes de las lentes de contacto de control de miopía, que empezaron en el 75, pues cuando a mí me apareció la visión de dedicarme a esto. Mucha gente nos dice, "Jo, pero estas lentes son nuevas y tal, han dicho que son nuevas o han salido en una revista", y decimos, pues llevan desde el 75 haciendo, sí que es verdad que ahora más enfocado al control de miopía. Y todo ese tipo de lentes lo adaptábamos siempre sin un topógrafo. Pues teníamos mucha menor información. Era más arte que otra cosa. Y ahora, pues tienes igual que el control de miopía, lo que hablaba de la longitud facial, estábamos demostrando que se va elongando, pues ahora ya tenemos maquinaria para saber exactamente qué cantidad de elongación hay, qué progresión se está haciendo. Puedes hacer una gráfica exacta de cómo está creciendo su ojo. Y todo eso, por ejemplo, ese tipo de maquinaria antes no existía. Ese es el Maya y la verdad que le estamos sacando mucho, mucho partido porque además el otro día en el Octón, bueno, fue en otro sitio, que cogí y me encontré a los comerciales y dije, oye, nosotros tenemos este aparato pero no entendemos estos índices, no entendemos tal. Y me lo explicó un poco más, y es que, claro, el niño tiene que estar dentro de unos percentiles, y si está dentro de esos percentiles, sabes cuando pasen X años a qué graduación va a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que si el niño se sale de esos percentiles,
mal, ahí está pasando algo. pues Entonces, tú en el no, momento que empiezas eso, control de miopía, pues como que ponían una etiqueta y ves como, es que había un caso que era clarísimo, porque iba así el niño, que veías que iba a tener a lo mejor una o dos, y de repente, pues no sé si fue con los 12 años, pum, 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 hasta los 14 subió, y luego tenían otra vez control de miopía, y otra vez medio se estabilizaba un poco a los 14 o así. Pero claro, eso sin control de miopía, saber cómo hubiera llegado, o al revés, si hubieran empezado antes, pues lo que se podría bueno, haber no sé. salvado. Hombre, entre los 12 y los 14 años los niños pegan un cambio increíble. A lo mejor las chicas suben 18 antes, pero a lo mejor con 12 años miden 1,55 y a los 14 miden 1,80. O sea, es una bestialidad lo que pueden crecer y el desarrollo de su cuerpo y todo eso en ese tiempo es muy grande, claro. Son muchos cambios y las chicas también tienen muchos cambios, además de hormonales, en su crecimiento. Entonces, aunque, como hemos dicho, controlar de pequeñitos, esos años también, y luego pasan al bachillerato, el bachillerato tiene que estudiar muchísimo más, luego viene la EBAU, que no es solo el estudio, sino ya a nivel emocional, todo lo que les puede variar. Yo he tenido pacientes se han sacado el carnet de conducir sin una dioptría y de repente se les ha muerto un hermano y están en 14 dioptrías en poco tiempo. O sea, cosas. Lógicamente, estos son casos muy especiales, pero ahora mismo tengo un paciente con esa situación y yo decía, pero tú, ¿cuándo te hiciste miopía? Pues mira, yo a los 18 años me saqué con un carnet de conducir y veía perfecto. Y pasaba las pruebas del carnet de conducir perfectas. Se murió mi hermano y de repente se me disparó todo a una velocidad de vértigo y ahora tengo, pues eso, un cartón de diatría. Una cosa. Pues ahí ya me dejas loco, porque eso Bueno, tampoco. a ver, esos son casos muy, muy extremos y cosas que normalmente no pasan, pero que nos hacen ver que lo que decíamos antes, todo está interconectado. Entonces, si un niño tiene la EBAU y va a pasar muchos nervios porque tiene la EBAU, pues su sistema general se pueden producir cambios y a nivel visual pues también. Bueno, estos hemos hablado un poco de los cambios que ha habido durante los últimos años. ¿Qué cosas crees que van a cambiar en los próximos 10 15 años? ¿Y qué cosas crees que no cambiarían? Que va a haber mucho cambio en el sentido por ejemplo, la rehabilitación visual. A nivel ya hay bastantes métodos para, por ejemplo, lo que hablábamos del principio, el ojo vago, yo decía, pues hay que hacer investigación para no poner un parche, para buscar otras alternativas. Hoy en día, pues hay muchos juegos en los cuales podemos disociar un ojo y otro, en lo que están matando marcianitos y ven los marcianitos con un ojo y la nave que dispara con el otro. Pero no como antiguamente, que había Claro. también esas máquinas, pero eran casi nadie quería jugar porque eran no tenían mucha gracia, ¿no? Y ahora con los gráficos que hay, es como si estuvieran jugando a la máquina y al mismo tiempo recuperando su ambliopía, su ojo vago. Pues eso, por ejemplo, todo evoluciona mucho y seguirá evolucionando. Por ahí va un poco en el sentido. Lo que pasa es que yo creo que los niños tienen que trabajar por ahí esa parte, pero es un mundo virtual. Y ellos no están en el mundo virtual, ellos están en el mundo real. Pues si ellos van a chutar un balón y su ojo vago les hace que no lo vayan a chutar bien, como van a practicar es chutando un balón, Ujú. que vayan recuperando por el otro lado, que está bien, pero su práctica diaria también tiene que estar relacionada con la vida real, ¿vale? Con caminar por la calle y no por un mundo virtual donde, ¿no? Entonces, tienen que ir en paralelo las dos cosas. No podemos centrarnos en una y dejar la otra totalmente, ni centrarnos en esta y dejar la tecnología totalmente. Creo que el Ujú. éxito estaría en combinar un poco la situación real y lo que nos ayuda la tecnología para controlar Claro. para ayudarnos. Y luego, eso, bueno, hay casos de ojo vago que sí que es verdad que pues, a lo mejor entre una fijación excéntrica estable que sí que necesitas parches sí o sí, pero que hay Mm, otras que ya hay estudios, que no es que ya me lo inventé yo, que a mí me funciona, sino que ya sí que hay estudios que a lo mejor con la obturación te vale y con algunos juegos. Y luego lo de las pantallas igual, que son aplicaciones especiales que el optometrista pues manda para hacer esos ejercicios que no vale ni cualquier programa, ni porque este programa sea bueno va a funcionar para todos, que cada persona tiene su patología o su, pues, lo que le impida el hacer su actividad
Y no porque tú tengas ojo vago es el mismo ojo vago que otra persona que no mezclen. Que a ver si va a decir, ah, como mi hermano tiene ojo vago y a mí también me lo han dicho, pues hago el mismo juego que él. No, que El va a tener parche puede distinto. venir bien en algunos tratamientos como terapia de choque, porque al final si nosotros tapamos el ojo, nuestro cerebro dice, uy, aquí se Ujú. acabó la fiesta, oscuridad total, tiene que darle al otro ojo. Esas carreteras neurológicas que le van a llegar a su corteza visual las tiene que activar o no ve nada. Con lo cual, como un tratamiento de choque puede estar bien, es verdad que se abusa mucho del Mm, parche, de estar 2 años un niño con parche no tiene ningún sentido. A lo mejor como un tratamiento de una semana, 2 semanas, un mes puede ser una opción en algunos casos, pero también lo que decías, hay que tener en cuenta que en otros casos puede ser contraproducente poner un parche. mm, ¿Vale? Si un niño, por ejemplo, tiene un sistema binocular un poco cogido con pinzas, al borde de un estrabismo divergente, por ejemplo, y le ponemos el parche, probablemente cuando le quitemos el parche ese estrabismo divergente pueda aparecer y dar la cara, ¿no? Entonces, por eso no podemos decir, venga, le pautamos, vamos a ver un poquito cómo está su sistema visual y decidir qué tratamiento es el más idóneo. claro. ¿Y a ti, cuál sería uno de los cambios que te gustaría ver en el sistema de la salud, aparte del parche? Lo que haría sería, lo que pasa es que esto es como todo, es un tema económico. O sea, tendría más profesionales, tendría esa mezcla de optometristas también, que ahora ya hemos ido entrando un poco, ¿no? En el sistema de salud y en la seguridad social, pero sobre todo buscar que hubiera más tiempo. Lo que pasa es que yo lo que haría en sí es, por ejemplo, en los pediatras, que nosotros vamos al pediatra, nosotros cuando vamos allí y vemos que hacen lo de las letritas, que ¿Te hacen da algo? no, bueno, a ver, yo esos pediatras, a ese concretamente no, pero siempre les he dado charlas sobre un poco y les regalo prototipos, porque antes tenían el de los colorines ese que no valía para nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues les explicamos eso. ¿Yo qué tendría? Pues tendría un optometrista ahí haciéndole las pruebas a los niños, por lo menos las básicas. Y Ujú. así poder derivarles y decir, pues este niño tiene esto, pues le voy a derivar, tal. Cambiaría eso. Pondría optometristas en todos los centros de salud de primaria y en los hospitales ya los hay, pero Sí, aumentaría un poquito el tiempo en el cual podemos estar con el paciente, que es un poco lo que pide todo el mundo, a fin de cuentas, pero que es difícil porque parece que gastamos el dinero en otras cosas. ujú. Bueno, una pregunta que tenía es, ¿recomendarías tu experiencia? ¿Cómo? Ah, Sí, ¿recomendarías tu experiencia? mi experiencia. Pues profesional, de lo que has ido pasando. Sí, a ver, yo creo que claro, aquí vienen todos los alumnos, entonces yo les pregunto siempre, ¿tienes alguna orientación de algo que te guste el lente de contacto? Y entonces, pues yo lo que siempre les digo es que lo que tienen que intentar es intentar llegar a ser el número uno en eso y tener el pensamiento de intentarlo. Luego ya pues, se Mm, quedarán en el que sea, en 1000, en el 10.000, lo que sea, pero que tengan ese, esas ganas de llegar un poco arriba, que no se queden un poquito en la base, de decir, bueno, ya acabo la carrera, ahora me hago un par de cursitos y tal, y ya con eso más o menos funciono y tal. Entonces, mi experiencia como tal es que muchas veces lo que tienes que hacer es intentar coger atajos. Y para coger atajos tienes que intentar visitar o ir a cursos de los que realmente saben sobre esto. Entonces, cuando han venido cursos de americanos, por ejemplo, que llevan toda la vida haciendo esto y que son muy especialistas en alguna parte concreta, por ejemplo, de la atención, pues si ha venido alguien muy bueno de eso, pues ibas a ese curso y mm, buscar a gente que sepa mucho. Me gusta la lente de contacto. ¿Quiénes son los mejores lentes de contacto? Pues este. Voy a visitarles, voy a ver si puedo hacer algún curso de ellos. Eso es un ujú. poco lo que les digo. Y a mí lo que me pasó, pues a veces me ha pasado eso y a veces me he estancado un poco, porque a lo mejor me he quedado un poco yo metido en mi propio círculo y no he aprovechado a lo mejor a visitar a gente tan especializada. Ujú. Sí, bueno, pero también tú los primeros años trabajaste en varios sitios distintos Sí, y no, fuiste viendo qué más te gustaba más y aprendiendo en cada uno lo que... yo buscaba intentar un poco conocer un poco todo. Ya sabía lo que me iba a dedicar, pero al final tenía que conocer un poco. Claro. Y bueno, luego me quedan ya pocas preguntas. Que una de ellas es si tú tienes alguna pregunta para mí. Bueno, tú has estado haciendo el COI este año, ¿no?
ahí estoy todavía. y estás todavía ya terminando y tal. eh, ¿Y has visto alguna especialidad que te guste más dentro de, porque has estado haciendo baja visión, has estado Mm. haciendo lentes de contacto? Yo creo que lo que más me gusta es contactología, aunque lo veo muy difícil porque hay muchas, no muy difícil dedicarme a eso, sino que es mucho más complejo de lo que parece, que tú sales de la carrera y sabes cuatro cosillas y dices, bueno, me apaño, pero claro, luego empiezas a ver que si las CIFRI, que si las ARK, las no sé qué, y dices, uy, 40.000 tipos de lentes, te viene uno y dices, bueno, vale, yo quiero hacer más o menos ortoca, creo que es lo mejor que le vendría, vale, ¿cuál? Es Pues, importante que tengas también varios caminos un poco abiertos, porque al final, si tú te pasas 30 años haciendo lo que veis con niños, pues acabas saturado también de eso. mm, Entonces, si al principio y cuando ya lleves muchos años con ellos, al final te va a costar también cambiar y decir, ahora no me apetece ponerme a meterme en profundidad a las lentes de contacto. Entonces, claro. yo no me cerraría un camino, trabajaría un poco varias áreas y luego ya a lo mejor te vas definiendo en alguna más o tal y ya dispararte un poco en la que más te guste. Pero, ten en cuenta que al final te puedes cansar de una y dices, bueno, pues, Mm. yo por ejemplo aquí en el centro, lo bueno es que a lo mejor estoy con un niño, luego paso a un niño de ortocá más mayor, luego vas variando y esa variedad también te ayuda a no cansarte. Y con baja visión, que no me gustaba nada, porque en la carrera la vi súper rápido, además me acuerdo que ese examen me pareció muy fácil y me lo estudié en 2 días y dije, ala, listo. Y sin embargo en el COI se tienen muchísimas más cosas de las que ves en la carrera y no es que sea difícil. A priori te pones, haces un examen, te puede llevar más tiempo por el tipo de paciente que es, pues que estás vas más lento, te cuentan su vida media hora antes de empezar, pero, jolín, luego al final es una ayuda que a mí a día de hoy pues diría, jolín, pues no estaría satisfecho porque diría, veo muy mal, pero a esa persona con lo poquito que le consigues dar es que dice, mira, es que yo no podía leer y ahora tengo que leer pegado al Facilita. texto, con un flexo aquí, con unas gafas enormes, dice, pero es que, palabras textuales, es que ahora tengo ganas de vivir y tú, joder, pues te da mucha sensación. Entonces, Al final le has dado más calidad de vida y eso es lo que tenemos que buscar. A través de la calidad de mejorar la calidad de su visión, mejorar su calidad de vida. Que es, sí, es verdad que cuando uno es mayor dice yo lo que quiero es jubilarme lo antes posible, disfrutar de la vida y tal. Tenía que haber producido más. Pues puede ser también que alguien. Pero al final lo que se te va a quedar es la ilusión de haber hecho las cosas que tú pensabas en cada momento, si las haces, quemar las etapas tanto de la juventud como posteriores o anteriores, bien, y ahí es cuando uno puede morir feliz. Porque ha hecho las cosas que más o menos tenía que hacer y no se arrepiente de no haber hecho. por eso me gustaría hacer, aunque dedicarme más al de contacto, no, me gustaría seguir haciendo lo otro, aunque fuera menos, pero no dejarlo. Bueno, tienes el micrófono ya para ti, para los que lo escuchen, para los que lo vean, pues tiene la cámara, para decir pues lo que A quieras. ver, a mí lo que me gustaría decir, me gustaría unir puentes entre los optometristas, ópticos optometristas y los oftalmólogos. Al final llevo, no sé, después de llevar tantos años, ¿no? Trabajando con niños, pero se crean a veces fricciones que no tienen mucho sentido y que las hemos ido creando entre unos y otros y que creo que deberían terminar. Eso me gustaría lanzarlo un poco a los dos gremios. Pues en realidad lo que soy una persona que he buscado ayudar a mis pacientes desde donde he podido, ¿no? Y siempre me ha fastidiado eso, que haya tanta rivalidad, tantas fricciones. Las causas más o menos, pues las podemos más o menos conocer, pero en realidad si lo hubiéramos hablado más entre nosotros, pues tendríamos mucho más fuentes de unión y mucho más puntos de unión. Y encima, además, el paciente quedaría mucho más satisfecho. ¿Por qué? Porque al final uno dice, no, es que la terapia visual no sé si le va a valer, tal, no sé qué. El otro, es que a lo mejor le ha operado y ahora queda. No, o sea, es que lo que tenemos que hacer entre nosotros nos defendemos, entre ellos se defienden y lo que tenemos que hacer es defendernos todos en común. Si a mí me viene una persona y tiene un problema en un ojo, por lo que sea, no puedo pensar, hay que mal lo han hecho, o que no, pensaré que no han hecho lo mejor que han podido
y han tenido las circunstancias que hayan tenido con ese ojo. Y ha salido, pues como ha salido, pero siempre desde el punto de vista de que todos lo hemos intentado hacer lo mejor posible y nadie intenta hacer las cosas mal, ¿no? Entonces, desde esa base siempre es más fácil la unión. Y si nosotros hablamos bien del trabajo de los oftalmólogos, eh, probablemente ellos a lo mejor también acaben hablando bien del trabajo nuestro, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Pues si cada uno habla de su trabajo y desde un punto de vista, sobre todo de conocimiento, porque todos además estamos muy implicados, tanto los oftalmólogos están muy implicados en su trabajo, que es bastante complicado. Y porque al final nos pasa a nosotros. Muchas veces nos viene de qué tendrá esta persona, ¿no? Y nosotros es lo mismo, tenemos niños pequeños que es muy difícil sacar un buen trabajo de ellos para que mejoren, ¿no? Entonces, después de toda esa implicación que tenemos ambos, es una pena que no haya una implicación un poco en paralelo y en común, ¿no? Porque justo me vino una paciente el lunes a otro centro y decía, es que me dice el oftalmólogo que me tengo que pinchar, pero claro, ya llevo 3 pinchazos, ¿tú qué opinas? Y le dijo el optometrista, bueno, contó así como una historia un poquillo larga y luego al final dijo, a ver, al final, tanto ellos como nosotros, al final el médico siempre busca la salud del paciente. Si te lo han recomendado es porque piensan que es lo mejor. Tú lo tienes que valorar, pero tú piensas que ellos te lo dicen con la mejor de las intenciones y con la intención de tratar de ayudarte o de que el tuyo no vaya más o eso. Entonces, lo que te aconsejen, pues yo le haría caso. Entonces digo, anda, pues mira, fíjate que normalmente cada uno da un poco su opinión, pues ya me pincha, pues ya está. Y me pareció como muy sensato y justo Estamos así. todos para ayudarnos. Al final nos ha tocado a todos vivir en este planeta y al final si nos ayudamos todos nos va a ir bien, nos va a Ujú. ir mejor a todos. ¿Qué tal te has sentido durante la entrevista? Bien, muy bien. Muy cómodo. Sí, Muy cómodo, la verdad es que bien porque, no sé, yo fíjate que no, aunque no esté acostumbrada a estar hablando mucho en público, estás hablando con tus pacientes todo el rato, pero es de otra manera, ¿no? Más, sí. pues sí, pues es verdad que me da cierta pena eso. Mi padrino era oftalmólogo, Ujú. tengo dos cuñados oftalmólogos, y entonces pues he conocido un poco ese mundo. Yo monté una clínica con optometristas y oftalmólogos, consultores oftálmicos de Madrid, que luego acabó siendo Visum y tal. Y al final, en ese aspecto, cuando ya nos uníamos ahí con algo en común, pues no teníamos esa problemática de... Además es que ellos mismos veían que nosotros trabajamos también bien nuestros pacientes, porque claro, una cosa es la gente que se implica un poco en el tema de la optometría, siempre pues intenta ahondar y tener más conocimientos y teniendo más conocimientos es más fácil darle mejores soluciones a los pacientes, ¿no? Entonces, pues es verdad que ellos muchas veces les llega gente con graduaciones a lo mejor, de poquitas, pequeñas graduaciones, ¿no? De más de 50, de tal, y dicen, ay, ¿por qué le habrán puesto a este tal? A lo mejor es para vender la gafa, tal. Y a lo mejor en algunas ocasiones puedes pensar eso, pero normalmente la gente si lo pone normalmente es para ayudar, porque muchas veces un más 0,50 ya lo he visto, en una insuficiencia de comercio ya pones un más 0,50 y empiezan a converger de maravilla, y Ujú. los mismos ópticos muchas veces te echan la bronca como diciendo, este le has puesto más 0,50, le he puesto más 0,50, dale un PPC, le hacen el PPC, no converge, le ponen más 0,50, converge hasta la nariz y dice, no manches, y Sí. nada, por eso se lo ha puesto. Me da mucha pena eso, ese mal. Y eso que no lo tenemos ni con los psicólogos, ni con los dentistas cuando hay temas de ATM y porturales. eh, pero sin embargo, ahí siempre ha habido mucha fricción. En aquella época de que empezaron las cirugías también, con los cortes, ¿no? Y nosotros, pues claro, estábamos un poco diciendo, no sé si esto será bueno dar estos cortes así, que eso ya sabes que vino a través de un accidente de moto de un japonés o algo así. No, no tengo ni idea. Pues se cayó, Cuéntalo. se cayó un japonés con la moto, por lo visto, es lo que yo tengo entendido. Se cayó con la moto, entonces tuvo unos cortes en la córnea al caerse y la miopía no sé si le desapareció o por lo menos le bajó, ¿no? Entonces empezó a ver mejor y a partir de ahí dijeron, oye, pues mira, puede ser que haciendo algunos cortes concretos en la córnea podamos mejorar la visión. Entonces, pues bueno, pues haciendo cortes pertinentes y al cortar en esas zonas, lógicamente la parte central se aplanaba. Aquí. Eso que te hacen unos cortes aquí, en la misión.
Eso es, esos pequeños cortes que nosotros luego veíamos. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que a nosotros nos preocupaba que cuando a esa persona le tuvieran que operar de cataratas en un futuro, pues que esos cortes aguantaran bien, que esa córnea aguantara bien, porque al final era una córnea que ya había tenido una cirugía, ¿no? Y entonces, pues bueno, luego la cirugía refractiva como tal, pues había cierto temor en el mundo de la óptica de que la cirugía refractiva quitara a muchos pacientes al mundo de las gafas, ¿no? Y por ahí también había cierta tensión. Y, cual también es un poco inconcebible, porque al final, si estamos mirando por el bien de nuestros pacientes, mm, que le hagan la mejor solución, ¿no? Claro. Que le pongan la mejor solución. Y esa puede ser una de las soluciones. Entonces, está muy bien. La gente que la han operado de cirugía refractiva, pues habrá casos en los que no estén, que no hayan quedado bien. Es verdad que habrá muchos casos, a lo mejor luego les ha reproducido parte de la miopía, pero en general esos pacientes siempre han estado contentos porque llevaban unas gafas enormes, con una graduación muy fuerte, y ya a lo mejor tenían que llevar una gafita con una graduación muy pequeña, algunos no llevaban, otros se la ponían de vez en cuando para conducir, y hablando con ellos, te vas dando cuenta es que estaban felices. Eso es lo importante. O sea, no es importante que se nos quitaran las gafas de acero, no. El paciente estaba feliz. A mí me encantaría que nadie tuviera nada de graduación. Me dedicaría a otra cosa, pero estaría feliz. Yo no tendría que buscarlo de cerca. Lo que tenemos que buscar un poco es, estamos aquí un tiempo, pues hablábamos de 500 millones de evolución, estamos en una chispa y esa chispa hay que estar lo mejor que uno pueda. Esa pregunta ya me la reservaré. Bueno, no. Que era, ¿hasta qué punto sigo aprendiendo? ¿Hasta qué punto empiezo a trabajar? Pero claro, por una parte digo, vale, ya tengo 24, es verdad que hay gente que sigue estudiando hasta los 30 o tal, pero yo ya quiero también empezar a trabajar, empezar a ver mis propios pacientes. Mm. Además, trabajando también se aprende mucho. Pero claro, es verdad que si hubiera empezado, si no hubiera hecho este máster y hubiera seguido trabajando, pues hay muchas cosas que me hubiera quedado bien un paciente y hago, pues no sé, pues... Los pacientes son el mejor aprendizaje que hay. Al mm, final te tienes que enfrentar a una situación e intentar resolverla de la mejor manera posible. Entonces, la teoría es fundamental, pero llega un momento en que dices, ahora hay que aplicarlo. Y es donde empieza ya la realidad. sí. Pues no sé si hay algo más de lo que quieras hablar. Sí, No, no, yo creo que voy a- al final hemos hablado, ¿eh? Sí, sí. Hemos hablado de materia, vamos, muchas más preguntas de las que tenía. Que nada, que es que espero que os haya gustado a todos. Aquí tenéis a Javier para lo que necesitéis. Pondré abajo la dirección, la descripción de dónde está, por si, oye, pues yo que sé, tenéis un familiar pues, más mayor o vosotros que queréis hacer control de miopía o que queréis pues, a cambiar la graduación o algún primo o sobrino pequeño, pues ya sabéis que aquí le podéis hacer la revisión, que va a defender perfectamente. Y nada, si os ha gustado, pues le dais like, os suscribís y dejáis un comentario, lo típico que se dice. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Pues muchísimas gracias, Pablo, por venir aquí pues, a esta tarde tan